Mis amados hermanos, gracias por estar aquí esta mañana, tarde ya. Queremos seguir predicando todo el consejo de Dios. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Seguimos refugiándonos en la Escritura. Ese es nuestro compromiso. El problema del ser humano comenzó en Génesis 3, con que dijo Dios, dijo la serpiente. Solo hay dos opciones: o es la palabra fiel que no cambia de Dios, o es la palabra falible y cambiable del hombre. O estos 66 libros son verdad completitos, o lo que el hombre dice es verdad. Y todo aquel que decide hacer mentiroso a Dios está en rebelión contra su Creador. Y tenemos todo este conjunto de cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Por eso nosotros seguimos predicando la Escritura, y si tú te dispones a escucharla, entenderla, a creerla, ponerla por obra, el Espíritu Santo te va a fortalecer, te va a transformar y te va a dar una vida abundante. Una vida abundante no se vive en pecado. Una vida abundante se vive en la santidad y en la pureza que el Señor mismo provee a sus hijos, los que le ponen atención, los que le aman. Y estamos llegando a este libro de Apocalipsis, como siempre lo menciono, abandonado, malinterpretado por nuestro enemigo Satanás, que quiere adulterarlo, torcerlo, cambiarlo, desacreditar la autoridad bíblica. Pero Dios inspiró Apocalipsis para nuestro gozo. Es un libro de bienaventuranzas, escrito precisamente, inspirado a Juan cuando era un preso político en la isla de Patmos. Todo estaba perdido quizá para él, quizá tenía su fe, pero quizá en un momento de demasiada angustia y dolor, en ese momento el Señor le habla y le da esta esperanza, el final de las cosas. Y nos está dando ánimo, mis hermanos, nos está advirtiendo. Espero que tú estés siendo advertido. Acuérdate, los que ven las noticias saben lo que está sucediendo, pero los que leemos la palabra de Dios y la conocemos sabemos por qué. Todo está convergiendo. Nos llama a levantarnos del sueño. Tenemos que estar vigilantes porque el Señor viene en cualquier momento y necesita encontrarnos haciendo su voluntad, apartados para Él, limpiándonos de inmundicia, no viviendo religión. Y nos está llamando a examinarnos y no ser parte de una iglesia apóstata, sino una iglesia fiel. Estamos en los últimos tiempos, las señales son muy claras. El regreso del Señor está más cerca que nunca. Dice el Señor en Lucas 17, 26 al 30, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, ¿verdad? La gente estaba como si nada. Eso va a suceder quién sabe cuándo. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruía a todos. Así sería el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo mismo sucedió en Génesis, antes del diluvio. Génesis 6, 5 al 7. Y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso me suena a una serie de Netflix. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Lo mismo sucedió en Sodoma y Gomorra. Así que el Señor, Génesis 18, dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Génesis 19. Mientras tanto los ángeles le preguntaban a Lot: ¿tienes otros familiares en la ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos e hijas, cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Estamos viendo estas cosas suceder a nuestro alrededor. La maldad, mis hermanos, está más fuerte que nunca. A lo bueno se le llama malo. Hay una rebelión descarada en contra de todo lo que Dios ha creado como bueno. Se le llama a alguien valiente y héroe si se rebela contra Dios y sale del closet. Atacar el género creado por Dios. Negar la misma ciencia, como decía mi hermano. La verdadera ciencia confirma la Biblia, por cierto. La destrucción de la familia. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Deshumanizar la vida humana, quitarle todo el valor. Millones de bebés inocentes siendo sacrificados en el altar del ego, en el altar de la promiscuidad, en el vientre de su madre, comerciando con sus miembros, controlando la población mundial creyéndose dioses. Exaltar, premiar la maldad, condenar al justo
una sociedad con una moral torcida, una sociedad, como nos dice en Romanos capítulo 1, una sociedad homosexual, una sociedad inmoral, homicida, promiscua. Son señales de los últimos tiempos, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Estamos viviendo este tiempo, mis hermanos. Hay una diferencia, ahorita que estamos en Apocalipsis. Para Noé, bueno, mientras construyó el arca estuvo hablando, pero sucedió en 40 días y 40 noches. Para Sodoma y Gomorra sucedió de un día para otro. Pero para esta tierra, para nuestro tiempo, la Biblia nos enseña claramente que va a haber un proceso de 7 años. Eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis. La Biblia nos lo dice claramente, Jesucristo nos lo dijo claramente. Primeramente la iglesia tiene que ser arrebatada. Viene un tratado de paz entre Israel y un superpolítico que está por surgir. Entonces va a comenzar la cuenta regresiva de esta tierra y de su historia. Un periodo de 7 años. El Señor va a quitar su mano, va a dejar que la maldad corra libre. Los primeros 4 sellos son la mano del hombre autodestruyéndose. Satanás con una carta abierta, ¿verdad? Destruyendo hasta que el Señor venga en su segunda venida, juzgue al malvado y tome lo que es suyo, lo que le pertenece. Apocalipsis es esta carta que nos recuerda como creyentes, estamos de paso y viene el Señor con su reino. Apocalipsis 17 dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos, los profetas. Y estamos en estos capítulos del 12 al 14, ¿verdad? Habiéndonos mostrado el reinado del Señor en los primeros capítulos del 4 al 11, capítulos 12 al 14 son este paréntesis que nos está mostrando el camino, el mismo tiempo tomándolo desde la perspectiva de esta bestia, del anticristo, ¿verdad? La carrera de Satanás y sus enviados, que es una carrera a la derrota. Lo vimos ya, ¿verdad? Satanás ya fue expulsado del cielo definitivamente, es lanzado a la tierra donde sabe que tiene poco tiempo, este último periodo de 7 años, ¿verdad? Y nos muestra que va a construir el imperio humano más poderoso que jamás haya existido. Un conjunto de todos los imperios anteriores malvados conjuntado en uno solo. Y va a terminar con una aplastante derrota y una victoria maravillosa de nuestro Jesucristo, que en un instante va a terminar con su rebelión. Después de esto, la Biblia, lo vamos a estudiar, nos enseña un periodo de 1000 años, ¿verdad? El reino milenario. Al final Satanás es enviado a la cárcel, ¿verdad? Y al final del milenio es soltado y en un instante el Señor lo fulmina junto con todos los rebeldes. Y viene el estado eterno después del juicio final, del juicio del gran trono blanco. Y esto es lo que nos está mostrando el Espíritu Santo. Las cosas que vienen en un futuro. Qué bueno es el Señor, mi hermano, que nos dice, tenemos que poner atención para no estar distraídos con las cosas de este mundo. Tenemos que poner atención para saber lo que viene y ser fieles al Señor. Juan nos está mostrando los planes de Satanás. Por eso te digo, si tú ves las noticias sabes lo que está pasando. Si tú ves la Biblia sabes por qué está pasando y te das cuenta cómo tiene sentido. Capítulo 13 nos muestra el surgimiento de este paladín de Satanás llamado la bestia y el anticristo, y un sistema que trae con el sistema que, por cierto, estamos viendo formarse delante de nuestros ojos. Este hombre va a tomar liderazgo del mundo. ¿Cómo? Va a utilizar, como vimos hoy, crisis. Ya sabe, el gobierno sabe que pone crisis y el ser humano, como un perrito, se tira y dice, te doy lo que quieras, solo regrésame a mi normalidad. Se va a ganar la confianza, ¿verdad?, a través de un gobierno, una economía y una religión global, mismos que estamos viendo formarse delante de nuestros ojos, ¿verdad? Juan nos muestra que va a conformar este sistema global blasfemo, lo cual vamos a ver hoy, este dragón escarlata que es Satanás, ¿verdad? Y muestra esta bestia que se parece a su padre Satanás. 7 cabezas que representan los 7 imperios anteriores más importantes que Satanás ha levantado, que se reunirán en uno solo. 10 cuernos que representan 10 gobernadores o 10 regiones que van a tener todo el poder bélico absoluto con el cual gobernarán el mundo entero. Ya estamos viendo que eso no es imposible, es muy posible y todo el mundo está yendo hacia el globalismo. Una diadema en cada cuerno, la cual representa victoria, influencia y poder absolutos, ¿verdad? El nombre blasfemo en cada cabeza representa su carácter, las intenciones, la motivación, que es blasfemar a Dios, al Todopoderoso. Un imperio que va a combinar toda la fiereza infernal de 4 de los imperios más poderosos que han existido en la historia humana, que son el imperio de Babilonia, el imperio de Medo-Persa, el imperio de Grecia y Roma revivida, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo vimos. Leopardo,
representa rapidez y brutalidad; pies de oso, ferocidad y fuerza, estabilidad; boca de león, ferocidad, poder depredador y consumidor. Y esta cuarta bestia, este cuarto imperio romano revivido con todas estas características, mi hermano. Si tú no te vas en el rapto, lo vas a conocer. Espero que te vayas. Pero va a ser este imperio liderado por un representante humano, quien Satanás va a poseer. Va a ser por un tiempo muy corto, un hombre súper carismático con literalmente poderes sobrenaturales, porque se los va a dar Satanás. Y Juan nos dice la fuente de este poder, ¿te acuerdas? Le va a dar su poder, su trono y gran autoridad, ¿verdad? El trono, ¿por qué? Porque Satanás es el Dios de este mundo, de este sistema. La Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Su autoridad sobre principados y potestades demoníacas y su influencia sobre todos los incrédulos. Y hoy vamos a continuar con el establecimiento de este imperio. Vamos a checar hasta el versículo 10 y la semana entrante comenzaremos a hablar del falso profeta. Pero ¿de qué maneras va a utilizar este hombre poseído el poder que Satanás, su amo o su padre, le concedió? Hoy vamos a ver esto. Cómo Satanás es poderoso para engañar y cómo, teniendo tan poco tiempo, va a conformar estas cosas y lo que va a lograr en la gente, y cómo nosotros debemos de cuidarnos para no caer en el engaño. Aunque un creyente genuino, nos vamos a dar cuenta que no es engañable, a menos que no lo sea, ¿verdad? Por eso yo titulé el mensaje El poder engañoso de Satanás, no caigas en él. Vamos a leer desde los versículos 3 en adelante. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Perdón, desde el 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bendice tu palabra, Señor. Dame de nuevo claridad y danos corazones para entender y aplicar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y verso a verso hemos llegado aquí. Mi primer punto es este: la bestia usará su poder para ganar lealtad y ser adorada. ¿Cómo? En primer lugar, con señales engañosas. Dice el verso 3 otra vez: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, este hombre, como ya lo mencioné, va a utilizar crisis humanamente creadas para tomar control, ¿verdad? Así es como los dictadores de la historia han logrado tomar control. Crean problemas, ofrecen las soluciones a los problemas que ellos mismos crean y hacen que la misma sociedad clame por un líder, lo salve. Y entonces ellos prometen una nueva normalidad. Obviamente esta nueva normalidad es ya su dictadura. Es lo que estamos viendo en nuestros días, ¿verdad? Y fíjate que yo estaba checando que es un sistema ya probado en diferentes países. Si tú lo has visto en la historia, Italia, Alemania, Unión Soviética, países comunistas, ¿verdad? Hay una serie de pasos que llevan a esta normalización de la sociedad, ¿no? Dicen que toma aproximadamente 20 años, ¿verdad? No, esto que estás viendo no es el producto de que se ha ido sembrando a través de 20 años. Si mal no recuerdo, comienza con esto: cambiar la manera de pensar de la gente, o lo que diríamos lavar el cerebro, ¿verdad? De las generaciones jóvenes. Después de meter estas nuevas ideas en las generaciones, se establece una apatía, ¿verdad?, en la gente. No, pues ya que hay que hacer. Después se trae una desestabilización. Después de esta desestabilización se trae una crisis y finalmente una nueva normalidad. Hoy estamos casi en esta última etapa, ¿no? La élite, la clase social más alta, tiene esta idea de que va a tomar el control del mundo entero, ¿verdad?, como lo estamos viendo. Pero quiero que sepas algo, mi hermano. Tienes que estar tranquilo, porque nada de lo que estás viendo está sucediendo al azar. El colapso de este país, ¿verdad?, el colapso de muchos otros países, la pérdida de libertades en el nombre de la paz y la seguridad, ¿verdad? Todo está en este asunto, pero bueno, tantas cosas que dices, esto no tiene que ver con salud pública, esto es algo político, ¿verdad? Este asunto del virus, cambio de política, todo lo que estamos viendo está bien planeado. Pero lo que no saben es que, o no quieren saber y no quieren creer, es que Dios, quien es soberano,
hasta hoy está permitiendo que suceda, porque esto lo han ido empujando desde hace mucho tiempo. Tampoco están conscientes que es un plan satánico, ¿verdad? Y finalmente no van a recibir el final que esperan. No va a llegar la utopía que ellos esperan, ¿verdad? Porque ellos tienen en la mente un plan de ciencia ficción, literalmente, que no va a llegar. ¿Cómo sé que no va a llegar? Porque tenemos la Biblia. Aparte que el Señor va a detener, porque el humanismo dice que tú eres bueno y que si el humano sigue en su plan va a evolucionar y va a ser perfecto. No, la Biblia dice lo contrario, que el ser humano es perverso hasta el tuétano de su corazón. Y si Dios no pone un alto, el ser humano termina autodestruyéndose. Por eso el Señor va a poner un alto. Eso es lo que la Biblia dice, que si el Señor no detuviera, nadie sería salvo, nadie podía llegar al final. Así, este ser va a salir a la superficie en el tiempo perfecto de Dios. Tenemos que estar al pendiente, la iglesia está por ser arrebatada. Ya lo mencioné, hay este nuevo orden mundial que ya estará previamente establecido o a punto de establecerse, ¿verdad? En cuanto a economía, en cuanto a política, en cuanto a religión. Viene crisis, la gente va a clamar por un líder, ¿verdad? Si te quedas en el rapto, tú lo vas a ver. 3 años y medio, un superpolítico que va a venir. Al principio va a ser todo impresionante, va a ganar la confianza del mundo entero. Pero bueno, no en poco tiempo al abrirse el segundo sello comienza el desastre, ¿verdad? Guerra, hambre, peste, todo este asunto. Pero él de todas maneras va a estar ahí, moviendo todo el asunto. Alrededor de los 3 años y medio, en medio de la apertura de los sellos, va a suceder un acontecimiento que va a ayudar a este hombre a solidificar su dominio mundial, ya no como líder político, sino más allá. Quizá este hombre, según lo que vemos aquí, va a fingir su muerte, va a fingir una resurrección. Ya lo vimos, es un imitador, ¿verdad? Quiere ser como Dios, así que va a ser su oportunidad para aparecer ya no como un superpolítico, sino como un supermesías, poderoso. Pero hay otras referencias, ahí Apocalipsis 13:12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal, hablando de este momento. Apocalipsis 13:14. Con los milagros que se le permitió hacer en el nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Le ordenó que hiciera una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Otra vez referencia a esta situación. 17. La bestia que viste antes y vivía pero ya no, sin embargo pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Entonces, este hombre va a utilizar el poder, la influencia, la autoridad satánica a su disposición. El punto es que él va a lograr que todo el mundo, en primer lugar, lo ovacione, lo reconozca como un líder, pero él quiere más. Y va a fingir una falsa resurrección, dice Pablo, porque en 2 de Tesalonicenses dice que este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. O sea, siempre ha habido falsos cristos y el Señor lo dijo, pero este va a ser el más convincente de todos, ¿verdad? Va a fingir una resurrección en la cual va a proclamarse Dios. Quizás se proclame la reencarnación del Espíritu de Cristo, no sé. Algo va a pasar, que se va a ver algo muy poderoso. Y entonces piensa en este hombre en un tiempo de crisis mundial. 1/4 parte de la población mundial habrá muerto, como ya lo vimos en los sellos, por guerra, por hambre, por pestilencia, por violencia. Y este hombre se va a levantar como diciendo, yo soy invencible. Y la señal tendrá tal impacto que va a cautivar a toda la tierra, va a quedar fascinada, asombrada. Y los incrédulos lo van a ver como una esperanza, porque ellos saben que el juicio de Dios está sucediendo por causa de Dios. Pero sin embargo lo van a ver a él como una salida, ¿verdad? Sin tenerse que doblar ante Dios, sin tenerse que arrepentir, y le van a entregar toda su lealtad y toda su confianza. Ahorita vamos a ver por qué. Y aún peor, lo van a comenzar a adorar. Dice el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El dragón es Satanás, la bestia es su enviado, ¿verdad? Este evento va a suceder quizá antes de la abominación desoladora o quizá después, ¿verdad? Después de la abominación desoladora, cuando entre al templo y se haga pasar por Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 2:4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender
ser Dios, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo en un futuro es que Él no va a permitir que sigan todas las religiones que ya estaban hasta ese momento, sino que Él va a reunirlas todas para que le adoren a Él. Ya no se va a conformar con respeto, reverencia, con ovaciones, va a querer adoración. ¿Por qué? Porque siempre ha querido ser como Dios, siempre ha querido recibir la adoración que solo Dios merece. Y aquellos que no recibieron el amor por la verdad para ser salvos, lo harán, van a quedar engañados. No conforme con sus señales milagrosas, ¿verdad? Como ya lo veremos más adelante en el capítulo, también tenemos al falso profeta engañando y trayendo a todos, adórenlo, Él es, ¿verdad? Adórenlo a Él, ¿verdad? Y quien adore a la bestia, como dice aquí, va a estar adorando a Satanás, el autor de la maldad. ¿Estarán conscientes de que están adorando a Satanás? Seguramente muchos sí, otros van a estar engañados, ¿verdad? La Biblia nos dice que, por ejemplo, los paganos cuando adoran a sus ídolos están adorando a demonios que los personifican, ¿verdad? Y no lo saben. Dice 1 Corintios 10, 19 al 20. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que estos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. O sea, cuando el hombre hace un ídolo de algo, tiene un ídolo, un demonio viene y personifica a ese Dios. Por eso ves supuestos poderes o diferentes cosas, ¿verdad? Puede ser que para algunos no sea algo consciente, pero la realidad es que nuestro corazón, el corazón humano es perverso y engañoso y tiene la tendencia a idolatrar, a buscar lo suyo. Y este va a ser el punto, mi hermano. El corazón perverso del hombre tiene la tendencia a venderse al mejor postor. Pero ahí está Dios diciendo, arrepiéntete. Pero es que yo no me quiero arrepentir. De pronto viene la bestia diciéndome, no te tienes que arrepentir y yo te voy a salvar de ese que quiere que te arrepientas. Entonces el corazón del hombre es, yo voy a adorar lo que me funcione. A ver, ¿quién me va a dar lo que yo quiero? Venga, a ti te adoro, ¿verdad? Y eso es lo que aparentemente va a hacer esta gente. Le van a dar la adoración que solo Dios es digno de recibir. El único Dios que la merece es nuestro Señor, nuestro Creador, porque le van a decir, ¿quién como la bestia? Si tú te fijas, estas preguntas son preguntas que se hacen en muchos salmos. Se dice, ¿quién como el Señor? ¿Verdad? Pero los salmos hablan de las obras verdaderas de Dios, no este falso hombre, ¿verdad? Los salmos hablan del carácter, la bondad, la grandeza de Dios. Y esta gente va a estar diciendo como si adorara a Dios blasfemamente, ¿quién como la bestia? ¿Verdad? Le van a dar el título de Dios, ¿verdad? Y van a estar literalmente diciendo, Dios, a ti yo no te adoro, a ti yo no te doy mi adoración, porque tú no me diste lo que yo quería. ¿Cuánta gente se amarga contra Dios y dice eso? No, Dios no me dio lo que quería, así es de que yo ya no lo adoro, ¿verdad? Esa es esta situación. Y aparte, esta bestia que está aquí no me está obligando a hacer su voluntad. Obviamente no se dan cuenta que es un engaño terrible, porque este falso Dios realmente aborrece la humanidad y quiere corromperla y destruirla. Es lo que quiere hacer con todos. Y esa es la adoración blasfema. ¿Quién podrá luchar contra él? O sea, blasfemo y mentiroso se hace pasar por Dios y va a hacer pensar a la gente que Él es invencible, que Él es todopoderoso. Y pon atención porque fíjate lo que va a usar. Las armas que va a usar, que no son nuevas, siempre las ha usado. Es el orgullo y la soberbia, ¿verdad? Porque esas dos cosas son las que le hacen al ser humano sentirse invencible. Sentir que nada le va a pasar, porque yo soy la neta del planeta, y nadie se me va a subir a las barbas. Orgullo y soberbia. Sin embargo, fíjate lo que dice la palabra acerca de lo que somos nosotros. Salmo 9, 19 al 20. Levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones. Haz que tiemblen de miedo, oh Señor, que las naciones sepan, me gusta eso, que no son más que seres humanos. Y hay otro texto que me encanta, el Salmo 146, 3. No pongan su confianza en los poderosos, no está ahí la ayuda para ustedes. Ellos al dar su último suspiro vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor Dios. Y este es lo que va a vender este engañador. Va a hacerle creer a los moradores de la tierra que es Dios y les va a ofrecer esto, ustedes sean Dios conmigo. Pero lejos de ser todopoderoso e invencible, porque ellos van a ver con sus propios ojos que con una sola palabra el Señor lo va a consumir, lo va a atar y lo va a enviar al lago de fuego y azufre al final. Lo peor del caso es que la gente que caiga en su engaño y decide darle su lealtad y su confianza a Él y no a Dios, se va a dar cuenta de que es un engaño y va a ser muy tarde cuando se den cuenta. Lo he dicho muchas veces, mi hermano, realmente no existen los ateos. No faltan evidencias de que hay un Dios. No existe el ateísmo.
El ateísmo, por cierto, también es religión, es idolatría. Yo soy Dios, ¿verdad? Yo me pongo como el centro del universo. La gente sabe que hay un Dios, pero lo rechaza y le da la espalda. Otra cosa interesante esa es la doctrina del humanismo. Cuando tú oigas el humanismo es por lo que se mueve y por lo que se va a mover la religión última, ¿verdad? El cual es una filosofía, es una religión. Te vas a dar cuenta que es un decálogo satánico. No sé si tú hayas oído el decálogo de los satanistas. Hay un movimiento que son los satanistas, ¿verdad? Cuando tú los ves, no es que estén haciendo sacrificios o cosas así, no. Lo que te das cuenta es que tienen una filosofía humanista. Fíjate, en el decálogo de los satanistas, porque todo lo quieren copiar, hay uno que es muy importante, que te dice, tú eres Dios. ¿En qué sentido? Te dice, el satanista piensa así, haz lo que quieras hacer. No tomes en cuenta a nadie. No le vas a dar cuenta a nadie. Sigue a tu propio corazón. Reina tú. Haz tu voluntad. No sientas culpa. Ese es un decálogo de los satanistas. Y es un mensaje satanista. Y esta religión va a estar en aquel tiempo. Y está hoy. Y la humanidad rebelde contra su creador, lo que estamos viendo es esto. Está llenando la copa de su maldad con este pensamiento. Y este Satanás está vendiendo esta idea. Haz lo que quieras hacer, haz tu voluntad, hombre. No tengas culpa. No le hagas caso a nadie. La culpa te hace daño. Eso es lo que dicen últimamente los supuestos expertos. No, es malo sentir culpa. Es malo arrepentirse. Es malo perdonar. Todo totalmente al revés. Y lo que está sucediendo en este momento es esto, la gente entregándose más y más para llegar al juicio perfecto. Ahora, no nada más son hechos engañosos, ¿verdad? Con los cuales la gente va a decir, wow, qué padre, sino palabras engañosas, dice el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, nuestro número clave, ¿verdad? 3 años y medio. Me gusta la frase, se le dio. En todo tiempo estás viendo la soberanía de nuestro Dios, todo controlado. Nada ocurre sin la mano de nuestro Señor, sin su plan perfecto. Dios tiene el perfecto control de cada acontecimiento, de cada tiempo. Por eso tenemos que estar atentos a Él. Ahora, acuérdate, ¿qué está pasando con Satanás en este momento? Tiene carta abierta, ¿verdad? Y así como Satanás es arrogante y blasfemo, así es su esclavo, ¿verdad? Este ser tiene su astucia, su inteligencia engañosa, es el portavoz de Satanás y eso es lo que venderá al mundo entregado a la maldad. Eso es lo que vende Satanás hoy, arrogancia, orgullo, soberbia, egolatría, egoísmo, ¿verdad? Mencionada en capítulo 7, Daniel lo dice, ¿verdad? Que tenía una boca que tenía grandes cosas, un cuerno que hablaba grandes cosas y hablaba en contra del Altísimo. Y eso es lo que vende hoy, mi hermano. Pon atención lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que está vendiendo la política? ¿Qué es lo que están vendiendo los artistas, ¿verdad? Este rapero que se pone hasta embarazado y que hizo unos tenis con sangre humana. Todo este tipo de cosas. Los políticos, ¿qué están vendiendo? Ya puedes drogarte, hombre, vamos a hacer todo lo demás. Haz la maldad. O sea, ¿qué te está vendiendo? Entrégate a tu maldad y yo te voy a apoyar. Vota por mí. Compra mis canciones. Siéntete a gusto mientras escuches mis canciones. Te puedes drogar, puedes ser un promiscuo, puedes ser lo que quieras. Yo te apoyo, yo soy tu Dios, yo soy tu ídolo, ¿verdad? Yo te voy a dar lo que tu naturaleza más baja demanda. Yo te voy a hacer sentir que eres libre de portarte mal y hacer lo que quieras. ¿Y sabes qué? Te lo voy a poner en canciones para que sientas que nada te va a pasar nunca y que no vas a dar cuentas de nadie, ni a nada, ¿verdad? Pero algo que no entiende el que se entrega al pecado, mi hermano, o a la mentira, o a Satanás, o a sus promesas de libertad, ¿verdad? Si te entregas a tus deseos, ¿verdad? Apagando toda conciencia dada por Dios, porque eso es lo que están haciendo en los artes, en la política, en las nuevas religiones, ¿verdad? Declarándote el Dios de tu propia vida. No existe Dios. ¿Cómo sabes? Ahí está la Biblia escrita. ¿Cómo sabes? Porque no lo quiero creer. Y como yo no lo creo, no existe. Sin temor a ninguna consecuencia, tienes que saber que Satanás está mintiendo, que tu corazón perverso te está mintiendo, que el mundo te está mintiendo y que tú estás siendo engañado. Porque sí va a haber consecuencias. Y va a haber consecuencias temporales y eternas. En segundo lugar, además del precio de la condenación eterna, tienes que entender algo, mi hermano. Satanás o la política o los partidos políticos no entregan estas libertades sin cobrar. Va a haber esclavitud y van a cobrar muy caro. Con dolor, con acusación, con robar, con matar, con destruir, con abuso, con muchas cosas.
El hecho de que un político te ofrezca carta libre al pecado, ¿verdad? Todo este asunto, sí. Bueno, ¿qué le gusta a la gente? La gente está hablando de que la decisión propia de cada mujer. Bueno, entonces yo les ofrezco que ustedes hagan eso. Que haya carta libre al LGBT. Yo les ofrezco eso. El hecho de que un político ofrezca carta libre al pecado y gane el voto de una nación, entiende que no viene sin un precio. Y el precio va a ser mucho más alto que la oferta. Un ratón no se da cuenta por qué el queso es gratis hasta que queda atrapado en la ratonera. La maldad, mi hermano, no viene sin consecuencias. El derecho a que tú vivas como tú quieras, practicando homosexualismo, una vida promiscua, una vida llena de fornicación, lascivia, adulterio, va a traer consecuencias temporales y eternas. O sea, simplemente mira la sociedad. La sociedad no es más feliz. La sociedad no es más libre. No tiene una vida increíble, claro que no. O sea, alguien dice, déjenme hacer lo que yo me dé la gana. Sí, pero lo mismo dice el homicida, lo mismo dice el pedófilo. Lo mismo dice el que vende drogas, el abusador de niños. Ahora pregúntale al niño abusado. Pregúntale al que tiene el derecho de robar. Yo tengo el derecho de robar, pregúntale al que es robado. Al que se siente con el derecho de matar, de odiar. Pregunta en México a los pueblos que ya están gobernados por capos de la droga. Toda la inmoralidad que hoy se aplaude, mi hermano, trae un precio. Por eso ves el caos que ves. Y obviamente la condenación. Una vida sin propósito, familias destruidas. Jóvenes, el nivel de jóvenes que van al suicidio cada vez es mayor. Porque el precio que cobra la maldad es muy alto. El mundo engañado solo se va a dar cuenta cuando es demasiado tarde. No permitas que eso te pase a ti hoy. Dale lugar a la luz. No te mezcles entre luz y tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dale lugar a la justicia a tu vida. Si tienes pecado, arrepiéntete y camina, porque vienen consecuencias. No es gratis. Este hombre va a vender como libertad esto, todos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Va a exaltar este humanismo. Se va a declarar a sí mismo como Dios. Por eso dice que va a blasfemar grandemente. Va a cautivar a los incrédulos. Al punto de que a pesar del sufrimiento que traen las copas, no se van a arrepentir. Imagínate hasta dónde van a quedar endurecidos. Fíjate, Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Esto está cuando está derramando las últimas copas. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, 10, 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Eso es lo que pasa cuando abandonas tu conciencia, cuando te abandonas a la dureza de tu corazón. Dice el Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Por eso yo te animo, mi hermano, aprende a amar la verdad, no la resistas. No te justifiques, no te autoengañes. Entrénate para decirle no a la carne. Anda en el Espíritu. Romanos 8, 5, 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es ocuparse de la carne, mi hermano? Como que no escuché bien. ¿Qué es ocuparse de la carne? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pecado, tinieblas, maldad, injusticia, finalmente va a traer esclavitud, va a traer dolor, va a traer corrupción, va a traer muerte eterna. Y va a suceder por 42 meses. 42 meses, 3 años y medio. La segunda mitad de la tribulación, ¿verdad? Habrá política, frases cuidadas 3 años y medio antes, pero en la segunda mitad, este dictador totalitario, despreciable, abiertamente malvado. Y mira lo que va a hacer. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, toda su capacidad diabólica la va a usar para hablar mal de Dios, para menospreciar a Dios, para expresar su odio contra Dios, para profanar toda justicia, todo lo que tenga que ver con Dios. Y eso es lo que va a vender al mundo. Y lo va a vender, ¿sabes cómo? Con una falsa moralidad. Checa cómo hoy en día tenemos esta falsa moralidad, ¿verdad? Al que hace lo malo le llaman, oh, qué bien, qué padre, ¿verdad? Llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Va a blasfemar su nombre
¿Qué es el nombre de Dios? Todo lo que Dios representa, la suma de todos sus atributos. No se va a conformar con eso, va a blasfemar el lugar de la habitación de su trono. No solo eso, va a blasfemar de su pueblo. En otras palabras, ¿sabes qué va a estar vendiendo a la gente malvada? El cielo es una porquería. Ustedes no quieren irse al cielo, no quieren a Dios ni a su cielo. Y la gente que está ahí morando junto con Dios son unos hipócritas, mojigatos. El peor lugar que quieres estar es con los cristianos. Lo mismo que hace hoy en nuestros días, ¿verdad? Desprestigia a Dios, desprestigia sus promesas, especialmente desprestigia a los cristianos y desprestigia a la iglesia. Y les va a vender esa idea. Lo mejor es una vida lejos de la iglesia. ¿Qué estás ahí perdiendo el tiempo? ¿Qué le das enriqueciendo a ese pastor? Como si fuera verdad. Pero la idea es esa, ¿verdad? La vida es mejor sin Dios. ¿De aquí qué te llevas? Un puño de tierra. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Dale vuelo a la vida. Vida solo hay una. Y mientras, ¿verdad? Va a estar sucediendo todas estas cosas y la gente va a caer en sus engaños. Punto número 2, dice: Satanás tendrá carta abierta, pero nada está fuera de la voluntad soberana de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Acuérdate, la frase los santos no se refiere a la iglesia, sino al pueblo de Dios, ¿verdad? Obviamente todos los que han creído por su testimonio. Todos los que se van a rehusar a entregarse a sus mentiras y adorarlo, los que no son salvos, obviamente que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero hoy todavía en este país, aunque la división es evidente, la persecución no es franca y polarizada, como por ejemplo en China, ¿verdad? Donde ser cristiano es un crimen que se paga con la muerte, o como comienza a suceder en Canadá. Pero cuando el Estado ya se declara enemigo de Dios, es cuando aquellos creyentes que son genuinos salen a la luz, ¿verdad? Porque como dijo mi hermano, la persecución limpia a la iglesia porque destruye toda fe falsa. Y en este tiempo va a ser así, ¿verdad? Va a haber pena de muerte para todo cristiano o para toda gente que reconozca a Jesucristo, y Satanás va a querer dejar la tierra desierta para cuando venga Jesucristo no tenga gente para repoblar la tierra en el milenio. Ese es su deseo, ¿no? Entonces, por estos 42 meses medidos por el Señor, ¿verdad? Va a estar persiguiendo a los santos y los va a vencer. Ahora, este no es una victoria en sentido espiritual, porque la fe genuina es imposible de destruir, es indestructible. Va a ser una persecución corporal, con toda ira, con toda crueldad. Va a matar a muchos de ellos. De hecho, 2/3 de los judíos van a morir. Mucho más de lo que sucedió en el holocausto de nazi. Fíjate, Daniel 7, 25 al 26 dice: desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de este rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. En Daniel 9:27 dice: el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, el pacto que les dije hace ratito, pero al cumplirse la mitad de este tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él, ¿verdad? La abominación desoladora, ¿verdad? Entonces, por primera y única vez, te lo mencioné, va a gobernar con libre autoridad y va a estar en contra de todos los santos, ¿verdad? Y va a triunfar sobre ellos. Pero también para los santos va a ser una oportunidad para mostrar su fe genuina, para mostrar su lealtad a Dios, ¿verdad? Una victoria física, pero no espiritual. ¿Qué nos dice Romanos 8, 35 al 37? Fíjate que piensa en toda esta persecución y mira cómo toma sentido. Dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambres o estamos en miseria o en peligro bajo amenaza de muerte. Esto va a estar sucediendo en estos tiempos. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Por eso tenemos que crecer en el amor de Dios, porque habla de la muerte, la vida, de ángeles, demonios, nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Ese es Romanos
8:38 al 39. Estas promesas toman toda su profundidad al ver este contexto, en persecución, batalla. Pero qué importante es ver esto. Satanás va a estar, ¿verdad?, en contra con toda su ira, persiguiendo, pero por otro lado, la fe genuina va a estarse fortaleciendo y creciendo, ¿verdad? Entonces, date cuenta de la importancia de tener una perspectiva bíblica profunda y firme. La importancia de que como creyentes tengamos una perspectiva eterna, mi hermano, porque si te conformas nada más con la Biblia como galletas chinas y como algo que necesitas para salirle al paso de tus problemas de hoy, no es suficiente. Necesitas tener esta perspectiva eterna. Vamos al punto número 3 y último. Toda esta prueba será una oportunidad de manifestar con la paciencia una fe genuina. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿verdad? Este texto está hablando en términos de eternidad, ¿verdad? Tú y yo estamos sujetos a tiempo y espacio. Dios no. La eternidad es algo que tú y yo no podemos entender, mi hermano, ¿verdad? Hasta que la conozcamos, es que la vamos a comenzar a entender, pero no hay un pasado, un presente, no hay tiempo y espacio, pasado, presente y futuro, hay una eternidad. Sí hay una eternidad pasada, pero es eternidad, una eternidad futura, pero es eternidad. Y Apocalipsis se está refiriendo a esto, ¿verdad? Se refiere a los moradores de la tierra. Acuérdate, no todos los habitantes de la tierra que estén en ese tiempo vivos, sino a los incrédulos, los que se perdieron. Como dice Tesalonicenses, aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pon atención a esa frase. Aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿verdad? Aquellos que decidieron creer la mentira, que dijeron, pues sí, pues no es para tanto. Los que dijeron hacer a Dios mentiroso. Aquellos que prefirieron creer cualquier tontería y no la palabra de Dios. Aquellos que decidieron abrazar sus tinieblas. Para los que rechazaron el evangelio. Para los que dejaron a Dios con las manos extendidas. Para los que tuvieron en menos la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, que los pudo haber limpiado. Esos son los que van a quedar ahí, ¿verdad? El libro de la vida del Cordero. ¿Cuál es este libro, mi hermano? Hay un libro, nos dice la Biblia, y nos lo menciona varias veces Apocalipsis. En este libro está el registro de los nombres de los escogidos para salvación desde la eternidad pasada. Estos son los que no pueden ser engañados. Estos son los que Satanás no puede destruir con su fe salvadora. Los que fueron limpiados por la sangre del Cordero, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Los que fuimos sellados por el Espíritu Santo, redimidos para la eternidad. Como dice Pedro, ¿verdad?, los que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro y plata y piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de un Cordero sin mancha, ¿verdad?, el autor y el consumador de nuestra fe, que no va a perder a ninguno de los suyos, ni con el fuego más intenso del odio satánico sobre ellos. Estos es lo que dice aquí. Ellos no adoraron a los moradores, ellos no adoraron a la bestia, sino los moradores de la tierra, los que no recibieron amor por la verdad. Asegúrate que estás recibiendo amor por la verdad. Asegúrate que estás caminando en la verdad. Y ya casi terminando, dice, si alguno tiene oído, oiga. Me gusta mucho esta frase, mi hermano. El Señor lo dijo una y otra vez en los evangelios, más de 15 veces en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. 7 veces la dice cuando le dice a las iglesias en Apocalipsis, ¿te acuerdas? Si alguno tiene oído, oiga. Pero es interesante que aquí no menciona la palabra iglesia como en las otras 7, porque no se está refiriendo a la iglesia. ¿A qué se refiere tener oídos para oír, mi hermano? La palabra oír es la palabra akouo, que significa tener atención, poner atención. Y el Señor siempre está diciendo esto. Tú sabes, tienes oídos, estás entendiendo estas cosas, has nacido de nuevo. Lo que dice Apocalipsis es bien claro, mi hermano, pero no todos lo escuchan, no todos lo creen. O hay quienes lo entienden, pero no hacen nada al respecto. Entonces lo que te está diciendo es este libro, y lo que te está diciendo es claramente, ¿estás entendiendo? Entonces acciona, responde, haz lo que tengas que hacer. ¿Tienes oído para oír? ¿Estás entendiendo? No lo tengas en menos. Porque hay gente que ni siquiera quiere escucharlo. Está el programa de radio, está la transmisión y dices, ay no, y lo pasa. Tú tienes el privilegio de estar escuchando la palabra de Dios. Entonces si tienes oído, oye, pon atención, acciona con respecto al Señor. Y finalmente nos da esta última frase en este último capítulo, versículo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y
y la fe de los santos. ¿A qué se refiere esta frase? Nos está diciendo esto, mi hermano. El Señor está diciendo, esto está escrito. Si no fuiste creyente hoy, lo que está diciendo, ¿verdad? Y te toca vivir esto, y alguien está ahí, les está diciendo al grupo de la gente que está siendo perseguida, no resistas, no resistas. Depende por completo de la providencia de Dios. No pretendas responder en tus fuerzas, no quieras hacer una revolución en la carne. Lo que está diciendo es que en ese tiempo va a haber cárcel, y si hay cárcel, no la resistas. Puede haber martirio, si hay martirio, no lo resistas, porque Dios va a dar la recompensa, y el que ha de venir no tardará. Ahora, fíjate cómo es la paciencia de los santos. Te repito, este asunto de la persecución, especialmente en este país, no es muy bien recibida. ¿Por qué? Porque se enseñan los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Se enseña que tú tienes que tener comodidad, se enseña que tú tienes que llegar a una iglesia y tienen que tener todas tus comodidades, si no, no vienes, ¿verdad? Se enseña que la iglesia existe para mis medios, para yo sentirme feliz, bonito, ¿verdad? Pero no se enseñan estas cosas. Y la Biblia sí nos dice que no somos de este mundo. No es popular enseñar de esto, pero la Biblia lo enseña y tenemos que aprenderlo y entenderlo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la paciencia y la fe de los santos? ¿En qué consiste? Vamos a leer una serie de versículos con calma, ¿verdad? Que pongas atención. Primera de Pedro 4, 16 al 19. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y viendo Apocalipsis ya tenemos esa respuesta. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, no porque el evangelio sea complicado, sino por la dureza de corazón, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. O sea, date cuenta de esto, mi hermano. ¿Cuánto tiempo más queda a la gente que esté en este momento que vaya a la cárcel? No va a estar ahí por 60 años. Ya sabe la gente que está ahí que quedan 3 años y medio por mucho. Y si es que le toca dar su vida, pues viene la resurrección en muy poquito tiempo. Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿ok? No por tus equivocaciones, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen, les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Otra bienaventuranza. Vamos a leer otro, Mateo 5, 43 al 48. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Me gusta el 48, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Por quién eres? Todavía no termino. Fíjate, primera de Pedro 2, 20 al 24. Así se ve la paciencia y la fe de los santos. El que vaya cautivo a cautividad, el que vaya martirio a martirio. Dice, primera de Pedro 2, 20 al 24. Pero ¿cómo pueden atribuirse a ustedes mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, esto merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Uno más, tenme paciencia. Primera de Pedro 3:14 dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados
para responder todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Hermanos, esa es la paciencia de los santos. ¿Qué textos? Esa es nuestra fe. Y con eso quiero cerrar hoy. ¿Tienes esta paciencia? ¿Tienes esta fe? ¿O tienes un cristianismo secular? ¿Qué es un cristianismo secular? Lleno de los ídolos de este mundo. Todo lo que te importa es lo que pasa aquí y ahora. Sigues enajenado con tus placeres, con tener tu mejor vida ahora. Acuérdate lo que dijo el Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si va a perder su alma? Por eso hoy te invito, mi hermano, y espero que cuando termine Apocalipsis el Señor ya haya regresado, para que no te tenga que decir que pasaste de noche Apocalipsis. Pero hoy es el día de entregarle tu vida, si no lo has hecho. Y si te preguntas, ¿me habrá escogido Dios desde antes de la fundación del mundo? Tú y yo no podemos ver la eternidad pasada, mi hermano, ni la eternidad futura, pero sí tenemos un presente. Y en este presente estás escuchando el Evangelio, estás escuchando la palabra. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a caminar? ¿Te vas a entregar a Él? Porque acuérdate de algo, mi hermano, no hay punto medio en Cristo Jesús. O es todo o es nada. Dirás, pero es que si le entrego todo, el mundo me va a aborrecer. Quizá haya persecución. Pero de antemano te digo, el costo de ser de Cristo es toda tu vida. Pero de la misma manera, mi hermano, el costo de ser enemigo de Dios es peor. Ya lo vimos. Por un periodo de 7 años, Satanás puede hacer que parezca vencer, pero su derrota es segura. Y la victoria de nuestro Rey es segura. Te voy a decir algo, mi hermano. No tienes más de 100 años, ¿eh? Y si ya tienes 50 como yo, mucho menos. Y 100 años es nada en la eternidad, hermano. ¿Qué vas a hacer? Tenemos que pensar las cosas, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tomar manos a la obra, mi hermano. Predicar el Evangelio, discipularnos, hacer el bien, amar la justicia, amar la verdad. Deshacernos de toda inmundicia. Cuidar nuestras vidas, nuestra fe, nuestro tiempo en la palabra, no estar distraídos con todas estas bolas de cosas que están ahí. Porquería literalmente en televisiones. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y tomar esas decisiones, mis hermanos. Cuidar lo que Dios nos ha dado. Mira, aquí tenemos cuántos jovencitos. Ellos no son sino, si el Señor no llega antes, es la siguiente generación. ¿Qué estás haciendo para ellos? Tu familia, mi hermano, tu matrimonio es un precioso regalo que tienes que proteger, que tienes que cuidar. Tu alma, tu vida. Es tiempo de levantarnos, mis hermanos, porque el Señor viene pronto. Daniel 2, 44, 45 nos dice la verdad. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra con mano, lo cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, Jesucristo. Y por último, 2 de Tesalonicenses 2:18. Entonces se manifestará aquel malvado, sí, pero el Señor Jesús lo va a derrocar. Fíjate cómo, mi hermano. ¿Lo puedes leer conmigo, por favor, en voz alta? Con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Otra vez, con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Y tú decides, mi hermano, a qué equipo pertenecer. Vamos a orar. Y si hay alguien que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, hoy es el tiempo, mi hermano. Si hay alguien que tome una decisión y dice, ¿sabes qué? Yo he vivido una religión, yo nada más he andado de aquí para allá, mi vida se sigue tratando de mí mismo, estoy ensimismado, pero el día de hoy yo quiero comenzar a caminar fielmente con el Señor. Piensa, ¿qué cuentas darías al Señor en este momento si hoy fuera el rapto? Y si no fuera el rapto y el Señor te llamara, 150,000 personas mueren diariamente, mi hermano, 150,000. Acabamos de ver una triste noticia, ¿verdad? De un precioso niño de 17 años. Hay muchas noticias iguales.
No tienes una vida comprada. Y es tiempo en el cual tenemos que tomar estas cosas, mi hermano. Y como te dije hace ratito, no sabes cuánto estás perdiendo. Si tú estás jugando a la tibieza, no sabes de cuánto te estás perdiendo y te van a cobrar muy caro. Créemelo, si tú siembras para la carne, te va a salir mucho más caro el caldo que las albóndigas. Pero grueso, no lo hagas, mi hermano. Aquí habemos muchos que tenemos un testimonio de decirte vale la pena decirle no a tus deseos pecaminosos. Y no te estoy hablando de que somos mejores o que yo soy mejor, no, yo soy un filthy sinner, como dirían. Pero sabes una cosa, la gracia de Dios es suficiente. Y de eso sí soy testigo. Pero siembra para el Espíritu. Si no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, dile de esta manera: Señor, en este día yo te entrego mi vida, me entrego a ti, Señor. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que he andado detrás de mí, de mis propios consejos, de mis propios pensamientos, Señor. Pero yo reconozco que tú fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario, Señor. Y te pido que tu sangre me alcance, me limpie, me lave de toda maldad y me des ojos para ver, oídos para oír. Me hagas una nueva criatura. Sáname, límpiame. Dame salvación en este día. Creo que tú resucitaste el tercer día y que estás sentado a la derecha del Padre. Te entrego mi vida hoy. Hazme una nueva criatura. Me arrepiento, mi pecado lo dejo atrás y camino a ti. Y si tú eres creyente o crees que lo eres y no estás caminando con Él, dile hoy, dile: Señor, yo quiero caminar contigo hoy, Señor. No quiero hacerme tonto, Señor. No quiero seguir desperdiciando lo que tú me estás dando. No quiero que si el día de hoy viera tu rostro, tendré que alejarme avergonzado, Señor. No quisiera que de pronto abrieras mis ojos y me diera cuenta de toda la porquería que he estado acumulando y de todo el desperdicio de gracia, de bendiciones que estoy tirando a la basura por un mugroso plato de frijoles. Señor, líbrame del orgullo, del engaño del orgullo. Líbrame del engaño, Señor, de la autosuficiencia, Señor. Señor, que yo crea, Padre, ayuda a mi poca fe, que yo crea y que yo tome esta decisión, Señor, de serte fiel. Señor, que pueda abandonar todo lo que me estorba para tener comunión contigo, sea alcoholismo, sea orgullo, sea lo que sea, Señor. Quiero ser tuyo en este día. Te entrego mi vida, Señor. Y haz lo que tengas que hacer, Señor. Aunque el mundo me aborrezca, Señor, te pido, Señor, que tú me ames y tú me recojas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un canto y nos despedimos. Y Señor, tú escuchas las voces de mis hermanos, Dios. Dice tu palabra que aquellos que amamos tu venida, Señor, nos espera la corona de la vida, Señor. Líbranos, Señor, de amar un mundo injusto. Líbranos, Señor, de amar una vida, Señor, que al final ni será nuestra, Señor. Ayúdanos a amarte a ti, Señor. Tú vienes muy pronto, Señor, y queremos ser hallados por ti, listos. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Preparen camino para el Señor. Pronto vendrá Jesús. Al pecador llama
Despierten sus santos, que toda nación proclame al Señor. Pronto vendrá Jesús. Una novia espera por su novio, lista estará tu iglesia, Señor, nuestro Rey, te anhelamos, Señor. Canta, ven, Señor, oh Cristo, ven pronto, Señor, oh Cristo, habrá justicia, todo harás nuevo, por siempre tu nombre, fiel y verdadero. Espera por su novio, lista estará tu iglesia, Señor, nuestro Rey, te anhelamos, Señor. Canta, ven, Señor, oh Cristo, ven pronto, Señor, oh Cristo. Te esperamos, Dios. Si le esperas, dile. Y aquí estamos, pronto volverás. Y esperamos, te esperamos, Dios. Y aquí estamos, pronto volverás. Dile, una novia espera por su novio, lista estará tu iglesia, Señor, nuestro Rey, te anhelamos, Señor. Canta, como una novia espera por su novio, lista estará tu iglesia, Señor, nuestro Rey, te anhelamos, Señor. Canta el Señor, dile, oh Cristo, ven pronto, Señor, oh Cristo, ven, Señor, oh Cristo, ven pronto, Señor, oh Cristo, ven, Señor, ven pronto, Señor, y encuentra tu iglesia, Señor, una iglesia dispuesta como una novia ataviada para su esposo, Señor. Bendícenos, Señor, llévanos con bien, Señor. Si hoy no es el día, si no es esta semana, Señor, manténnos pegados a ti, Señor, pero si lo es, Señor, permítenos ser encontrados por ti, Señor, con la frente en alto, Señor, con una vida limpia, Señor, amándote, sirviéndote, Señor. Y, Señor, mientras tanto, ayúdanos a entender, Señor, el gozo, la libertad, la plenitud que hay, Señor, en una vida dedicada a ti, Señor, en una vida limpia por tu Espíritu y por tu gracia, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor, y te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.